He hecho récord este año en de beta, he probado hasta 12 portátiles, casi una al mes. 7 de ellos gaming y otros 5 no gaming, eran para profesionales o algo más básico, pero todos de lo mejor de este 2023. La verdad es que ha sido un buen año para este mundillo. Y 2024 promete ser aún mejor, por si todavía no estás suscrito. Por eso quiero contarte cuáles son los 3 mejores portátiles gaming y no gaming que he probado durante todo este año. Así que si estás pensando en pillarte uno, estoy seguro que esto te puede ayudar a decidirte, porque durante todo este año he probado los mejores portátiles de prácticamente todos los fabricantes, de Asus, MSI, HP, Samsung e incluso de Lenovo. Y son estos. El equipo gaming más top que he probado durante este año lo tengo clarísimo, es este Asus ROG Strix Scar 16, sin duda una de las mayores bestias gaming del año de todos los fabricantes. Es una fantasía de portátil en todos los sentidos, a pesar de que por su precio, bueno, pues parezca un poco inalcanzable, como luego te contaré. Su diseño es espectacular, me parece chulísimo. Y eso que no ha variado mucho con respecto a la generación anterior, pero vamos, tampoco era necesario porque ya era y es uno de los portátiles gaming más icónicos. Continúa con esa estética cuidada y un toque RGB impresionante que le da ese aire gaming insuperable. Para diferenciarlo de la generación anterior, ahora le han metido más iluminación en la tapa, que junto con la iluminación Underglow y la que vemos en el teclado se ve guapísimo. No sé a mí, no sé a vosotros, pero a mí me parece muy pero que muy chulo. Manteniendo esa cubierta translúcida en toda la parte del teclado y que ahora también han querido meter en los laterales para diferenciarlo del modelo anterior. También en cuanto a los puertos, también viene súper completo, no le falta absolutamente de nada, como no puede ser de otra manera. Y además, las rejillas de ventilación también las tenemos en la parte de atrás y por supuesto en la parte de abajo para ofrecer uno de los mejores sistemas de refrigeración que he visto en un portátil gaming en todo este año. La verdad es que se ve espectacular. Y no quiero olvidarme del teclado porque también me pareció una fantasía. La experiencia fue muy buena, aunque también es verdad que muy parecida a la de la anterior generación, con un recorrido, atención, de 2 milímetros, que además se notaba muchísimo a la hora de, bueno, pues utilizar, de jugar con este portátil, que a mí me encantó, la verdad. A esto hay que sumar, bueno, pues esa retroiluminación que además podíamos ajustar mediante una aplicación llamada Aura Creator, que mola muchísimo, y también desde Armoury Crate, que nos permite hacer prácticamente de todo con la iluminación RGB que tenía el teclado de este portátil. Fue de lo más guay a la hora de la experiencia con este Asus ROG Strix Scar 16. Obviamente de lo mejor de este portátil es en potencia, pero lo que más me sorprendió, ojo, fue la pantalla. Una pantalla con tecnología mini LED que se acerca a las OLED, pero en este caso con todas esas potencialidades que tenemos en las OLED, es decir, ofrece unos contrastes más altos, mejor representación de los colores, además se notaba muchísimo, una cobertura del 100% de CIP3, en definitiva una pantalla con una calidad, mucha más calidad que las LED que ya conocemos, pero no se quedaba ahí la cosa porque además ofrecía un mayor nivel de brillo máximo, porque se acercaba, atención, a los 1100 nits. Una barbaridad, ya te lo digo. A esto hay que sumar también una resolución Quad HD y una tasa de refresco de 240 Hz y también con una velocidad, un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. También implementado también con el tema de compatible con Nvidia G-Sync, Dolby Vision, Adaptive Sync, vamos, lo tiene absolutamente todo. De lo mejor, ya te digo, fue la experiencia con la pantalla. Y por supuesto, como digo, en términos de potencia, este ROG Strix Scar 16 ha sido de lo más potente que he probado este 2023, es que no hay ninguna duda. En este caso viene con un Intel Core i9 de la última generación de Intel, de la familia Raptor Lake, con una arquitectura, atención, de 8 núcleos de potencia y otros 16 de eficiencia. En este caso de 32 hilos, atención, con un TDP máximo de 157 vatios, una verdadera locura. En cuanto a la RAM, venía con 32 GB en 2 módulos de 16, que es verdad que esto es lo habitual, y no puedo olvidarme de los 2 teras de memoria, 2 teras, sí, en 2 SSD de 1 tera, así que la verdad es que esto era increíble. Y en cuanto a los datos, tanto con los diferentes pruebas de rendimiento, bueno, pues aquí demostró que era de lo mejor de este 2023, tanto con Cinebench R23, Geekbench 6, Firestrike, incluso también con Crystal Disk Bar, en cuanto a las pruebas también para la SSD. La verdad es que me dejó loquísimo las pruebas de rendimiento de este portátil. Y no quiero olvidarme también del tema de la batería, porque es verdad que en este caso venía con una batería de 5800 mAh de 90 vatios, que conseguí estirarlo hasta las 5 horas, que no está nada mal. Es verdad que los portátiles gaming no suelen ofrecer una gran batería
y en este caso además tampoco interesa porque es verdad que lo solemos utilizar siempre conectado. Es como le podemos sacar el máximo rendimiento, sobre todo para jugar, y en este caso, en cuanto a las pruebas a la hora de jugar, con los juegos que solemos jugar habitualmente, la verdad es que este portátil fue una maravilla, fue la mejor experiencia gaming que he tenido con un portátil hasta la fecha, tengo que reconocerlo, me encantó. La verdad es que ha bajado bastante de precio, ha pasado de los 3.700 euros, que fue su precio de salida cuando lo pude probar en su día, a los 3.200 euros que lo puedes encontrar a día de hoy en oferta. Supongo que aprovechando el Black Friday y todos estos descuentos de las navidades. Te voy a dejar como siempre la lista completa de todos estos portátiles y los mejores enlaces de compra en la cajita de descripción. Pero si quieres encontrar los mejores chollos de portátiles, tienes que seguirnos en nuestro nuevo canal de Telegram, porque ahí cada día publicamos las mejores ofertas, los mejores chollos, las mejores rebajas de portátiles gaming y también de accesorios. Así que te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que nos sigas ahí. El siguiente de la lista es este Lenovo Legion 5 Pro Gen 8. También tuve ocasión de probar la generación 7, pero en este caso la última generación, bueno, pues obviamente es algo más potente. Eso sí, se sitúa 2 escalones por debajo del Asus ROG Strix Scar 16, sobre todo en potencia. Y como luego veremos también en el tema del rendimiento, las pruebas de rendimiento es donde más se nota que está 2 escalones por debajo del portátil de Asus. Pero si empezamos por el diseño, la verdad es que en cuanto al diseño podría pasar totalmente desapercibido como un portátil gaming, porque es verdad que no lo parece si no fuera por ciertos detalles, sobre todo en la parte de los ventiladores, en los dos laterales y también en la parte trasera. Pero es verdad que mantiene esa estética elegante, combinando ese doble tono negro y grisáceo de la carcasa, que es donde vemos, bueno, pues en grande el logo de la marca. Eso sí, es bastante grande, pero bueno, pero no tan grande, es verdad, que otros portátiles gaming que he visto por ahí. Eso sí, la verdad es que es bastante grueso y también pesaba, atención, cerca de 2 kilos, en 2 kilos y medio. La verdad es que era bastante grande, bastante voluminoso, pero bueno, la verdad es que estaba muy pero que muy guapo, sobre todo en cuanto al diseño. Así que por si te interesa a la hora de transportarlo, no es un portátil para llevártelo por ahí como casi cualquier portátil gaming, no lo son. También quiero destacar también el tema de la conectividad, porque es verdad que en esto la verdad es que era muy pero que muy completo. Fue de hecho una de las cosas que más me gustaron de este portátil. Y otro de los detalles por lo que se sitúa por debajo del Asus es precisamente por la pantalla. Aquí no tenemos una pantalla mini LED ni OLED, aquí Lenovo ha preferido por una pantalla IPS tradicional, que no está nada mal y con una grandísima resolución de 2560 por 1600 píxeles. La verdad es que la pantalla estaba muy pero que muy bien, si tenemos en cuenta, bueno, pues que como digo se sitúa un escalón por debajo del portátil de Asus, a lo que hay que sumar 165 Hz de frecuencia de actualización, un panel que cubre el 100% del espacio de color sRGB, muy bien calibrada de fábrica y además también compatible con Dolby Vision y Nvidia G-Sync. También una muy buena pantalla, pero como digo, por debajo obviamente del equipo de Asus. La única peguina que le vi a la experiencia con la pantalla de este portátil fue precisamente el tema del brillo, y es que se conformó con 300 nits de brillo máximo. La verdad es que se me quedaba un poquito corto. En interior es verdad que no, bueno, pues que no lo íbamos a tener ningún problema y es donde lo vamos a usar habitualmente, pero si hay mucha luz en la habitación, bueno, pues quizá le vas a echar en falta un poquito más de brillo. Y otro detalle que tampoco me gustó fue el tema de los altavoces, aquí es donde más flojea. La verdad es que no le han prestado mucha atención, se conformó con 2 altavoces estéreo de 2 vatios de potencia cada uno y situados justo en la parte de abajo del equipo. La verdad es que esto tampoco me gustó de este portátil precisamente. Y ojo, porque en términos de rendimiento, sobre todo en cuanto a la CPU, es muy parecido al ROG Strix Scar 16, y es que también viene con un i9 de la última generación de los procesadores de Intel con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD en este caso. Pero es verdad que en cuanto a la prueba de rendimiento, sí que es verdad que se situaba justo por debajo del ROG Strix Scar 16, sobre todo lo pudimos ver en Cinebench R23 multicore, es verdad que era bastante mejor en este caso el equipo de Asus, y también en Geekbench 6, tanto multicore como single core, también los resultados fueron mejores con el ROG Strix Scar 16. En este caso es verdad que en cuanto a la gráfica sí que es verdad que era un poquito inferior la gráfica, porque venía con la RTX 4070 y no con la 4090 que pude probar en el ROG Strix Scar 16. Y de ahí que los resultados, bueno, pues también fueran inferiores en el caso de este Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 de Lenovo. La verdad es que se notó también en este caso y por supuesto se notaba a la hora de jugar. La experiencia fue, bueno, pues un escalón por debajo del Asus ROG Strix Scar 16. También fue realmente buena, pero es verdad que se notaba
bueno, pues sobre todo en la pantalla. La pantalla fue lo que más se notó, porque la verdad es que la experiencia con el ROG Strix Scar fue increíble. Otro detalle que tampoco me gustó de la experiencia del Lenovo, que es verdad que se calentaba bastante, era muy calentito. Es verdad que prometía por el sistema de refrigeración, pero es verdad que no hacía un gran trabajo con respecto al que pude ver en el Asus ROG. Así que esto también se notó en la experiencia a la hora de utilizar este Lenovo Legion 5 Pro Gen 8. Tampoco mejoró el tema de la webcam, que también hay que reconocerlo. Y por último, también quiero comentar el hecho de la batería. Es verdad que en esto de la batería, bueno, pues en este caso era de 300 vatios. Y en este caso es verdad que también contábamos con un puerto USB con Thunderbolt 4 para también poder cargarlo. Y en este caso es verdad que en cuanto a la autonomía, bueno, pues fue muy parecido al ROG Strix Scar 16. Pero también hay que tener en cuenta que el cargador era un ladrillaco, también era más grande que el de Asus. Pero bueno, en definitiva, la verdad es que era un pedazo de portátil y en este caso también era más barato. Y es que este equipo lo podemos encontrar por 2.700 euros, aunque es verdad que no ha bajado prácticamente nada de precio y de hecho no lo he llegado a ver ni en oferta durante este Black Friday, pero bueno, es lo que hay. Y el tercero y último es uno de los portátiles gaming que más me han sorprendido este año, para bien por supuesto. Hablo del MSI Katana de 2023. Además he tenido ocasión de probar las anteriores generaciones, así que la verdad es que se nota ese salto con la nueva generación. Sobre todo pude probar el GF66, que fue y es uno de los portátiles gaming más icónicos y uno de los portátiles gaming más vendidos, sobre todo porque era uno de los mejores en relación calidad-precio, y en este caso el de 2023 sigue manteniendo esa buena relación calidad-precio, pero es verdad que ha subido bastante de precio porque pasamos hasta los 1.500 euros que vale este último modelo, pero es verdad que el salto se nota, sobre todo en el diseño, mucho más cuidado, mucho más bonito. Sobre todo se nota en la parte del teclado con esa nueva iluminación RGB frente a la iluminación, bueno, pues algo más tradicional que tenemos en la generación anterior, así que se nota ese salto sobre todo también en cuanto al diseño. La verdad es que en esto se notó muchísimo. Eso sí, es verdad que se siente todavía construido en plástico, es verdad, sobre todo para, bueno, pues reducir el coste de portátiles de estas características y sobre todo en este rango de precio es verdad que es lo habitual, así que en esto se lo perdonamos, pero se nota que es algo más cuidado y esto es de agradecer. Además la experiencia con el teclado fue realmente buena, también me gustó muchísimo a la hora tanto de trabajar como a la hora de jugar y esto también se agradece, y también con el touchpad, que esto tampoco se dice mucho, sobre todo porque en cuanto a los portátiles gaming no lo solemos utilizar, pero en este caso también fue bastante bueno. Pero de lo mejor de este portátil fue sin duda en cuanto al rendimiento, donde más se nota ese salto con respecto a la anterior generación. Y es que en este caso, bueno, pues MSI ha querido incluirle el i7 de la 13ª generación de los procesadores de Intel. Es verdad que no llegamos al i9 de los dos modelos anteriores, pero con un i7 la verdad es que es un equipazo en cuanto a la CPU. De hecho, así se notó en los resultados que pude probar, bueno, pues con las pruebas de rendimiento que solemos hacer con Cinebench R23, se notaba que era uno de los mejores portátiles también en esto. Es verdad que por debajo, tanto del Asus como del Lenovo Legion Pro, pero también con Geekbench, también con unos muy buenos resultados. Y en este caso MSI también le ha querido incluir la gráfica, la RTX 4060, que es una de las gráficas que más vamos a ver, sobre todo en estos equipos de gama media, y con un TGP de 105 vatios, así que en cuanto al rendimiento fue realmente bueno, fue de lo que más me gustó a la hora de utilizar este portátil, también a la hora de jugar. Me encantó la experiencia gaming con este MSI Katana, de hecho todavía lo tengo por ahí y todavía estoy jugando con él porque me ha encantado la experiencia con este portátil. Sin duda, para mí, uno de los mejores portátiles gaming de este año, tengo que reconocerlo, y a pesar de su precio me sigue pareciendo súper recomendable. Quizás lo que menos me gustó fue su pantalla, de una calidad bastante justita, de un panel IPS de 144 Hz, que sobre todo teniendo en cuenta del precio de este equipo, bueno, pues yo esperaba algo más, también una experiencia muy parecida a la generación anterior. La verdad es que también se calentaba bastante, pero bueno, esto tampoco empañó en gran parte la experiencia con el portátil a la hora de jugar, tengo que reconocerlo, pero quizás fue esos dos detallinos que quizás menos me gustaron de este portátil. También el hecho de venir sin ningún puerto con Thunderbolt 4, sin esa compatibilidad, esa fabricación en plástico, y que el touchpad, a pesar de que la experiencia fue buena, bueno, pues era un poquito pequeño. Eso sí, el teclado contaba con ese panel numérico que sé que para mucha gente también es importante, incluso a la hora de jugar. Y ahora sí vamos con los portátiles no gaming, y yo creo que estos también te pueden interesar porque entre ellos la verdad es que están de lo mejor de este 2023, además para diferentes perfiles, así que por eso me parece tan interesante, y también con diferentes presupuestos, por si no te puedes gastar mucho dinero en un nuevo portátil.
El primero de ellos lo tengo clarísimo también, es el HP Pavilion 14 Plus. También pude probar la generación anterior y es verdad que no varió mucho en esta de 2023, pero es verdad que sigue manteniendo esa esencia y sobre todo mejorando en cuanto al tema del rendimiento. Y es que HP apostó por este nuevo modelo por incluirle un i7 de la 13ª generación, también de los procesadores de Intel, de 10 núcleos y hasta 5 GHz, subiendo el nivel sobre todo en cuanto a la CPU. Eso sí, en este caso también de la serie U, que es quizá algo menos potente, pero en este caso sobre todo pensada para este tipo de portátiles, bueno, pues más ligeritos y algo más compacto, sobre todo para que no se calienten. La verdad es que me gustó en cuanto al rendimiento de este equipo, porque la verdad es que fue realmente bueno. De ahí también los resultados, bueno, pues que pude comprobar con Geekbench, que fueron bastante buenos, y con Cinebench R23, que también mide todo esto, y aún así, como digo, también fueron muy, pero que muy positivos. En este caso, este modelo venía con 16 GB de RAM y 1 TB de memoria, que además fueron también, los resultados también fueron ligeramente mejores también que el modelo también anterior, así que en esto también han hecho bastante hincapié, así que me encantó. Y en este caso, un detalle que me pareció bastante importante de este portátil, y que a diferencia de otros portátiles profesionales, es que además venía con una gráfica dedicada. Y es que aquí HP ha querido mantener también esa RTX 2050 que también tuvimos en el modelo anterior. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues si lo vas a utilizar para edición de vídeo, edición de fotografía, también podría valerte. Obviamente la experiencia no va a ser mejor que en portátiles mucho más potentes a nivel gráfico, pero es verdad que el hecho de venir con esta gráfica, bueno, pues le da un plus más a la hora de poder trabajar en cuanto a la edición de vídeo, fotografía. Por si eres creador de contenido, también me parece bastante interesante, este portátil, precisamente por esto. La verdad es que es un detalle que no tienen este tipo de portátiles. Y no puedo olvidarme de uno de los detalles que más me han gustado de este portátil, aunque es verdad que también es prácticamente idéntico a la generación anterior, y es que mantiene esa diagonal de 14 pulgadas, pero con tecnología OLED. Sí, OLED, además con una grandísima calidad, y además de resolución 3K de 2880 por 1800 píxeles, de lo mejor que he visto sin duda por este precio, porque además ofrecía un gran nivel de brillo máximo, con hasta 500 nits. Y en este caso es verdad que la tasa de refresco, bueno, pues es bastante justita, de 90 Hz, pero bueno, viendo que hay portátiles con hasta 60 Hz todavía en 2023, bueno, pues no está mal. Otro detalle que también me gustaron fueron el teclado, a la hora de trabajar fue realmente bueno, y el touchpad, sin olvidarme el hecho de que también contaba con sensor de huellas. Y lo que menos me gustó fue sin duda el hecho de que se calentaba, aunque es verdad que no se calentaba tanto que otros portátiles similares a este HP Pavilion 14 Plus, también el hecho de la construcción, sobre todo porque además en este caso es de plástico, verdad que esperaba, bueno, pues una mejor construcción teniendo en cuenta el precio de este equipo. El diseño no está mal, es bonito, llamativo, elegante, pero es verdad que en cuanto a la construcción, bueno, pues esperaba un poquito más. También en cuanto a la conectividad, es verdad que tenemos prácticamente todo, pero es verdad que no contamos con ninguno de esos puertos, es compatible con Thunderbolt 4. Y la batería es verdad que era bastante justita, llegaba hasta las 5 horas. Es decir, lo mismo que teníamos en la generación anterior. Pero aún así me parece un muy buen portátil, un portátil muy recomendable, sobre todo para trabajar, para aquello que lo necesitéis, para moverlo de un lado a otro. Me parece un muy buen equipo, muy pero que muy solvente y con una buenísima pantalla, si además lo vais a disfrutar también para el tema de contenido multimedia. Sin duda un portátil casi 360, sobre todo por el hecho de contar también con esa gráfica dedicada, en este caso, madre mía, dedicada sí, con esa RTX 2050 que le da un plus con respecto a portátiles profesionales que también hay por ahí. Su precio 1.300 € y por 1.400 € otro que también pude probar fue el Asus ZenBook S13 OLED, muy parecido en cuanto a las características al HP Pavilion 14 Plus, también compacto, también con esa diagonal de 14 pulgadas, tecnología OLED, también un grandísimo rendimiento. Es verdad que no venía con una gráfica dedicada, pero es verdad que la experiencia también fue bastante buena. La parte negativa de este portátil de Asus es verdad que se calentaba un poquito más, el sistema de refrigeración no era tan bueno como el HP, por eso no lo he colocado entre los mejores de este 2023. Por eso me quedo como el segundo mejor que he podido probar este año, uno de los portátiles que más me han gustado y de hecho uno de los portátiles también más vendidos del año, y no me sorprende. Es un portátil de Samsung, el Galaxy Book 3, que de hecho durante estas navidades, durante este Black Friday, está en oferta, está por en torno a los 800 €. Así que me parece un equipazo, sobre todo al precio al que lo vas a poder comprar
a lo largo de estas semanas, de estos meses, de estos últimos meses, porque es verdad que ya lleva unos mesecitos en el mercado. Es verdad que en cuanto al diseño es muy parecido a la generación anterior, pero es verdad que en este caso a mí me encantó precisamente por eso. Era muy elegante, muy bonito y muy sencillo, muy minimalista. Y a mí esas cosas en un portátil de estas características me parece especialmente bueno. Sobre todo este modelo con ese gris oscuro, más oscuro que la generación anterior y manteniendo ese diseño metalizado que a mí me parece precioso. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me encantó sobre todo el diseño de este portátil con ese detalle metálico, sobre todo porque en estos niveles de precio, bueno, pues estamos acostumbrados a portátiles más plásticos, así que esto hay que reconocérselo, porque es verdad que daba las sensaciones de bastante premium. Muy completo también en cuanto a puertos, contaba con puertos muy completo también en cuanto a puertos, de hecho contaba también con un puerto HDMI. También me gustó por el teclado, es verdad, también contaba con esos pequeños detallinos que no me gustaron del Galaxy Book del año pasado, hay que reconocerlo, y la pantalla era idéntica, con un contraste y sobre todo con un brillo mejorable, hay que reconocerlo, y manteniendo también esa tasa de refresco de 60 Hz, pero bueno, por ese precio la verdad es que no se le puede pedir más. En cuanto al rendimiento, aquí en este caso Samsung ha preferido incluir en este caso un modelo que además venía, el modelo que vale en este caso 900 y pico de euros, viene con un i5 de la 13ª generación de los procesadores de Intel, lo tenemos con 8 y 16 GB de RAM, el de 16 GB de RAM viene con 512 GB de almacenamiento interno, que fue de hecho el que pude probar, y las pruebas de rendimiento la verdad es que fueron bastante buenas, sobre todo al nivel de otros portátiles con esta misma configuración, así que en esto la verdad es que fue muy pero que muy solvente. No lo utilicé para la edición porque es un portátil sobre todo pensado para tareas de oficina, para estudiantes, me parece un portátil ideal precisamente para esto, me encantó. Y en este caso venía, como ya digo, con 512 GB y con Windows 11 Pro instalado. Además, lo mejor es que también viene con programas de Samsung, así que si tienes un Galaxy te va a venir de lujo para compartir fotos, vídeos y archivos de una manera mucho más rápida entre tu móvil y el ordenador, gracias por ejemplo a programas como QuickShare, pero también vas a poder compartir la pantalla con una tablet de Samsung si la tienes, porque la verdad es que los programas de Samsung es de lo mejor, una experiencia muy parecida a la que tienes, bueno, pues con un Samsung Galaxy o con una tablet de Samsung. Y también la batería también me gustó porque ofrecía una grandísima autonomía. De lo mejor de este año también fue este Galaxy Book 3, sobre todo al precio al que lo vas a poder comprar a día de hoy. Mira, Juan Antonio, es que yo busco algo todavía más barato. Bueno, pues otro de los mejores portátiles que también he podido probar este 2023, sobre todo por una buenísima relación calidad-precio y bastante económico, es sin duda el MSI Model 15, su última versión. Un equipo también con un diseño, es verdad que por debajo del Galaxy Book 3, pero es verdad que también una estética muy elegante, muy bonita, minimalista, y en este caso la verdad es que me gustó también precisamente porque era bastante compacto, también ligero, y la verdad es que no era demasiado grueso, así que también es un portátil ideal para estudiantes también porque era muy solvente en cuanto al rendimiento. Pero centrándome sobre todo en cuanto a las novedades de este portátil, porque es verdad que también es muy parecido a la generación anterior, en este caso este modelo, que el que pude probar venía con una AMD Ryzen 7 7730U, especialmente una CPU pensada para este tipo de portátiles, en este caso de AMD, acompañado de 16 de RAM y 512 GB de SSD. La verdad es que no estaba mal teniendo en cuenta los poco más de 600 euros que vale este portátil. Y en este caso lo que más me gustó de este portátil fue el rendimiento, como ya te digo, muy pero que muy solvente, para tareas de oficina, para estudiantes me parece ideal, como ya te digo. Es verdad que se calentaba un poquito, sobre todo si lo poníamos al máximo rendimiento, pero es verdad que no es un portátil para ponerlo al máximo nivel, hay que reconocerlo. Y en este caso es verdad que los ventiladores se escuchaban bastante. La batería es verdad que también se quedaba por debajo de la Galaxy Book 3. Es verdad que en este caso estos tipos de portátiles, bueno, pues no ofrecen una gran autonomía, pero es verdad que esperaba un poquito más en esto. Muy completo en cuanto a conectividad, la verdad es que no le puedo poner ninguna pega en este sentido, teniendo en cuenta, como digo, el precio del portátil. Me gustó muchísimo también la experiencia con el teclado y el touchpad, sobre todo a la hora de trabajar, me pareció realmente bueno, sobre todo el tema del recorrido y también, sobre todo también el tamaño del propio touchpad. Lo peor, o quizá lo que menos me convenció de este MSI Model 15 fue la webcam, yo creo que fue lo que menos me gustó, con una calidad bastante justita, así que si lo vas a utilizar para realizar videollamadas, que sepa que no es el mejor precisamente en esto, pero bueno, en este nivel de precio la verdad es que tampoco se le puede pedir mucho en este sentido. El diseño no fue tanto por el diseño en sí, sino por el tema de la construcción en plástico, pero es verdad que por este precio tampoco se le puede pedir más, es lo habitual
también en este mismo nivel de precio. La pantalla es una pantalla de 15,6 pulgadas, IPS Full HD de 60 Hz, que es quizá la única pequeña que puedo ponerle, porque la pantalla la verdad es que no estaba mal, sobre todo para trabajar, y con un brillo máximo la verdad es que bastante, bueno, suficiente para trabajar. Así que también un muy buen portátil, también teniendo en cuenta esa buenísima relación calidad-precio que ofrece este MSI Modern 15, sobre todo aprovechando también esas ofertas con las que se ha lanzado a lo largo de este Black Friday y también aprovechando también las ofertas de estas navidades. Y estos son los mejores que he podido probar este año, pero si estás pensando en pillarte uno bueno, bonito y barato, por aquí tienes los mejores portátiles calidad-precio de este 2023, no te lo pierdas. Nada más, hasta la próxima.